Qué feo era trabajar con Redux. Tener que crear tantos archivos, tanta configuración, tanta lógica para que tu simple contador pudiera funcionar. Si tú como yo llegaste a odiar Redux en su momento, te recomiendo ver este video para que empieces a amar su versión Toolkit. Hoy en día existen muchas alternativas para el manejo de estados globales y en este video abordaremos una de ellas, Redux Toolkit, la evolución de Redux, pero ahora más amigable, más sencilla y con menos dolor de cabeza garantizado. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente instalar nuestras librerías. En este caso vamos a tener que instalar Redux Toolkit y también tenemos que instalar React Redux, ya que es una dependencia directa de Redux Toolkit. Vamos a instalar estas librerías y después de eso vamos a crear una nueva carpeta en nuestra raíz del proyecto llamada Redux, en donde almacenaremos toda la configuración necesaria para trabajar con Redux Toolkit. Lo primero que tenemos que crear es nuestro archivo store. Yo te recomiendo colocarlo en un index, ya que va a ser la configuración más importante que vamos a tener. Entonces, lo primero que tenemos que importar es configure store de Redux Toolkit. Vamos a crear nuestro archivo de configuración y para ello le decimos export const store igual y utilizamos la función configure store. Configure store va a recibir un reducer que en este momento no tenemos, así que lo vamos a dejar por el momento así. Perdón, aquí es reducer. Y nos vamos a crear los reducers pertinentes. Vamos a crear una nueva carpeta que vamos a llamar slices y dentro de slices vamos a crear otro archivo llamado index.js en donde nosotros vamos a importar y al mismo tiempo exportar. Esto es opcional, si quieres tú puedes llamarlo directamente como lo vayas a utilizar para posteriormente importarlo en nuestro store. En este caso yo le voy a decir que se va a llamar counter slice. Yo sé que es un ejemplo demasiado básico el crear un contador, pero al mismo tiempo es un ejemplo que te ayuda a entender cómo funciona. Entonces, más adelante vamos a agregar más librerías como Redux Persist para poder guardar en un local storage, no sé, un token o cualquier valor que tú necesites. No sé si estás utilizando diferentes temas, por ejemplo, manejar un dark theme o un light theme y poder almacenar eso en un local storage. Vamos a ver cómo hacer eso para que no se quede en un simple contador, sino que puedas implementarlo en un proyecto real con un token, por ejemplo, de autenticación o, como te digo, algún valor para el manejo del tema. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear nuestro slice. Para ello tenemos que importar otra función de Redux Toolkit. La función que vamos a importar se llama createSlice. Obviamente esta va a ser la función que nos va a ayudar a crear nuestro reducer. Entonces vamos a exportar, le decimos export const y le decimos counter slice igual y utilizamos la función createSlice. CreateSlice recibe diferentes parámetros. El primero va a ser el name. ¿Cómo se va a llamar este reducer? En este caso lo voy a llamar counter slice. Después va a recibir un initial state. Este initial state lo vamos a crear a partir de los valores por default que necesitemos que tenga nuestro estado. Yo voy a utilizar counter para definir un estado base de nuestro estado, de nuestro reducer de counter. Después de ello tenemos que definir los reducers. ¿Qué son los reducers? Pues básicamente son funciones que modifican nuestro estado. Yo aquí voy a definir una función nada más llamada setCounter que va a recibir state y va a recibir un action. Entonces esta va a ser una función flecha que básicamente lo que va a hacer es modificar el estado actual. Yo puedo crear tantos reducers necesite para interactuar con mi estado. Entonces, como nada más necesito modificar mi contador, yo le digo que de actions.payload.counter va a hacer el... perdón, aquí es payload. Yo le estoy diciendo que el nuevo valor para mi counter va a ser el valor que reciba cuando alguien ejecute esta acción. ¿Y cómo puede ese alguien ejecutar esta acción? Muy sencillo, tengo que exportarla para posteriormente ser utilizada. Entonces le digo setCounter, lo voy a exportar de counter
slice.actions. De ahí es donde va a sacar la función para poder actualizar mi contador. Pero también necesito el valor actual de mi contador. Es decir, si yo lo modifico, tengo que saber cuál es el valor actual. Para ello, yo voy a crear un selector. Este es un concepto en Redux que nos permite nosotros obtener el valor de nuestro estado de acuerdo a lo que tengamos en nuestro estado global. Entonces yo le digo que seleccione el contador. Esta va a ser la función específica que vamos a necesitar para obtener el valor de contador. Finalmente voy a exportar counter slice.reducer para poder importarla en mi store. Ya tengo listo mi slice, ahora me queda más que importarlo en nuestro store. Esto es muy importante porque si ustedes no lo importan, obviamente no va a funcionar. Entonces voy a importar mi counter reducer de obviamente mis slices y después de mi counter slice. Entonces yo se lo paso a mi store y listo. Así de fácil ya tenemos configurado Redux. De esta manera ya Redux va a poder darte una función para actualizar el contador y darte un selector que te va a permitir obtener el valor de tu estado, en este caso counter. Si yo tuviera más valores aquí, yo puedo pasarle tantos selectores quiera. En este caso, como nada más tengo uno, pues es el que le paso. Ahora, esto no es necesario, todavía me hace falta configurar la parte de Redux. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok, vas a tu proyecto y al archivo con mayor jerarquía, en este caso main JSX, porque estoy utilizando JSX, voy a importar tanto el proveedor como el store que acabo de definir. Entonces, para hacer ello, yo voy a importar provider de React Redux, que se acuerdan que fue la segunda librería que instalamos. Instalamos Redux Toolkit, pero también instalamos React Redux. Entonces, a manera de componente, yo voy a utilizar el provider y le voy a pasar a este provider, le tengo que pasar el store que ya creamos, que es este archivo. Entonces, para ello, yo hago el import de store de Redux y listo. Entonces, para pasarle el store, simplemente tengo que decirle que el store es igual al store que acabo de importar. Entonces, de esa manera ya tenemos configurado Redux en nuestra aplicación. Ya está absolutamente todo funcional, pero tenemos que poder utilizar la función para actualizar el estado, así también como el estado mismo. Entonces nos vamos a ir a nuestra app. Yo aquí voy a quitar todo esto para simplemente dejar el contenido. Voy a quitar todo esto que no necesito y le voy a decir que quiero el contador. Entonces digo const counter va a ser igual. Necesitamos una función de Redux Toolkit. En este caso necesitamos useSelector, que es un hook personalizado que tiene Redux Toolkit para el uso de los selectores. Entonces le decimos useSelector de React Redux y también vamos a importar nuestro selector, que es el select counter. ¿De dónde? De nuestro counter slice. Entonces, de esta manera nosotros ya podemos utilizar el hook useSelector y decirle que quiero seleccionar el contador. Si recuerdan este select counter que definimos aquí, lo que te devuelve es el contador, es decir, cuánto vale actualmente el estado de mi contador. Entonces, para utilizarlo, simplemente le decimos que imprima el counter. Y de esta manera nosotros ya tenemos funcional nuestro estado global. Ya podemos ver cómo Redux me está imprimiendo el valor inicial. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos y modificamos este 0 por un 5,
vamos a ver cómo ya está funcionando perfectamente la lectura del estado, pero aún no se modifica a través de una acción. Entonces vamos a crear ahora un link para nosotros poder aumentar el valor. Entonces le decimos aumentar. Para poder hacer eso, nosotros necesitamos, aparte de useSelector, necesitamos otro hook, que es useDispatch. useDispatch nos va a ayudar, como su nombre lo indica, a hacer el dispatch de una acción. ¿Qué acción? Bueno, nosotros tenemos que importar también setCounter. setCounter, recuerden que nosotros lo definimos aquí y es una acción que va a permitir modificar el valor de counter. Entonces decimos que vamos a crear una función llamada updateValue que va a ser igual a un useDispatch. ¿Qué acción va a despachar? Muy sencillo, setCounter. Y setCounter, ¿qué tiene que tener? Tiene un valor llamado counter, que va a ser el nuevo valor que le pertenece a nuestro contador actual. Es decir, va a reemplazar ese 5 por un 10. Entonces vamos a decirle aquí onClick es igual a updateValue. Entonces vamos a ver cómo funciona. Tenemos aquí un link que cuando le damos clic va a aumentar el valor. Ok. Aquí lo que pasa es que nosotros tenemos que utilizar crear un dispatch. Entonces aquí le decimos dispatch igual a useDispatch. Aquí. Y después dispatch va a ser la función que nosotros tenemos que utilizar para actualizar. ¿Okay? Entonces le damos clic y vemos cómo ya se va a 10. ¿Cómo nosotros podemos hacer que en realidad aumente un valor como lo haría un contador normal? Es decir, se inicializa en 0 y cada vez que yo doy clic aumenta el valor. Bueno, muy sencillo. Como ya tenemos el valor actual de counter, simplemente le pasamos counter y le pasamos un más, le pasamos un counter más 1, si queremos que vaya de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, etc. Entonces, de esta manera muy sencilla, nosotros cada vez que le demos clic en aumentar, va a aumentar a 1. ¿Ok? Entonces, ya tenemos funcional nuestra configuración de Redux. Como vieron, es muy sencillo, simplemente creamos un store. Dentro del store tenemos que pasarle un reducer. ¿Cómo creamos nuestro reducer? Muy sencillo, con createSlice le asignamos un nombre, un estado inicial para que tenga un valor y asignamos los reducer. Aquí los reducer, pues como ya vimos, es una lista de funciones que van a hacer algo. ¿Qué cosa? Lo que tú quieras. Aumentar, quitar, cambiar, lo que sea. Aquí no tiene límites, tú puedes definir todas las funciones que quieras. Y como ves, lo que tenemos que hacer es exportar también nuestras funciones que van a ser utilizadas a través del hook useDispatch. Y también tenemos que crear nuestros selectores. En este caso yo creé el selector para counter, pero podemos crear selectores para todo lo que tengamos. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Para que nosotros podamos obtener su valor a través del hook useSelector. Finalmente exportamos reducer, que va a ser lo que finalmente vamos a importar en nuestro store y al final de cuentas se lo vamos a pasar. Entonces, de esta manera nosotros ya definimos la funcionalidad completa de Redux y cómo modificar los estados actuales. Ahora, queremos almacenar este valor de manera local. Creamos un login, por ejemplo, y queremos guardar nuestro token y para posteriormente utilizarlo y hacer una llamada. Entonces vamos a ver cómo agregarle esa funcionalidad a nuestro store. Para poder almacenar ciertos valores a un local storage, por ejemplo, tenemos un inicio de sesión y queremos almacenar el token, vamos a necesitar de un poco de ayuda extra. Para ello tenemos ReduxTongue y también tenemos ReduxPersist. Entonces vamos a instalarlos y agregarlos a nuestro proyecto con el comando npm install. Le decimos que queremos ReduxPersist y que también queremos ReduxTongue. Vamos a ver cómo utilizar estas dos librerías para lograr ese propósito. Nos vamos a nuestro store que ya habíamos definido previamente y vamos a hacer una serie de imports. Primero vamos a importar el storage. El storage
va a ser aquel objeto que nos va a permitir almacenar nuestros valores de manera local. Los vamos a importar de Redux Persist, diagonal lib, diagonal storage. Entonces esto nos va a permitir a nosotros almacenar cualquier valor. Después de eso tenemos que hacer un import de la función combine reducers. Combine reducers, como su nombre lo indica, nos va a ayudar a tener múltiples reducers, y también tenemos que importar persist reducer, que también, como su nombre lo indica, nos va a ayudar a almacenar nuestros reducers. Entonces le decimos que vamos a importar persist reducer de Redux Persist. Correcto. Entonces las tres nuevas librerías o los tres nuevos imports que vamos a hacer en nuestro store para lograr ese objetivo es storage, persist reducer, combine reducers y finalmente nuestro middleware, que va a ser Tunk. Tunk va a ser el encargado de conectar Redux Persist con Redux Toolkit. Entonces le decimos Redux Tunk. Muy bien. Una vez que ya tenemos ahora sí listos todos nuestros imports, que son estos 4, vamos a pasarle los valores a nuestro Configure Store. Le vamos a pasar primeramente los middlewares. Middlewares recibe un array de librerías. En este caso nada más tenemos Redux, entonces solamente le vamos a pasar Redux. Pero si tuviéramos alguna otra otro middleware, otra librería que ayude a Redux Toolkit, aquí se la pasamos. Por el momento solo está Tongue. Y ahora tenemos que crear nuestra configuración para almacenar estos valores. Le decimos persist config, va a ser igual, y aquí vamos a crear un objeto. Le vamos a pasar primero key. Key es el nombre con el que quieres que se almacene de manera local. Yo le voy a decir que se llame root. El segundo va a ser storage. Storage es un atributo que tú tienes que pasarle, es decir, cuál va a ser el controlador o la librería que se va a encargar de almacenar la información. Le decimos que va a venir del storage que importamos. Y finalmente le vamos a pasar un atributo llamado whitelist. Entonces en whitelist le vamos a pasar una lista, es un array de reducers que nosotros queremos guardar, porque si no lo haces, entonces Redux Persist va a guardar absolutamente todo. Entonces no es lo que queremos, porque va a haber información que viene del servidor, por ejemplo, que no es necesario que se almacene de manera local porque todo el tiempo se va a estar actualizando. Entonces es muy importante definir un whitelist para decirle cuáles sí se deben de almacenar. Finalmente vamos a utilizar nuestro combine reducers y le decimos que cree un objeto llamado reducer, que va a ser el objeto principal, por así decirlo, que va a albergar a todos nuestros reducers. Entonces aquí nosotros le podemos pasar, por ejemplo, el counter state. Le vamos a decir que counter state tiene que almacenar nuestro counter reducer. ¿Ok? Entonces, como lo estamos llamando counter state, en nuestra whitelist se tiene que ir nuestro counter state. Finalmente, lo único que tenemos que hacer es configurar persist reducer. Le decimos con persisted reducer, va a ser igual a persist reducer. Le pasamos dos atributos. Primero va a ser nuestro persist config que creamos arriba, y el segundo va a ser nuestro reducer, que contiene todos los reducers que necesitamos. Entonces finalmente le vamos a pasar persist reducer a nuestro store, y de esta manera ya tendríamos configurado Redux Persist. Vamos a ver si funciona, porque aquí hay un detalle, y es que se nos está pasando que no va a funcionar. No tenemos valor y simplemente pues no está funcionando nada. ¿Por qué? Porque nos hace falta configurar un persist gate, es decir, un proveedor de la persistencia de datos. Como lo hicimos anteriormente, nos vamos a nuestro main y aquí tenemos que importar persist gate. Persist gate lo vamos a importar de React Persist de esta manera.
Y de igual forma que hicimos como nuestro provider, lo vamos a utilizar a manera de proveedor. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que pasar a PersisGate? Bueno, tenemos que crear un Persist Store que también tenemos que importar. Persist Store de Redux Persist. Y tenemos que crear nuestro objeto Persistor de esta manera. Le decimos const Persistor va a ser igual a Persistor y le tenemos que pasar nuestro store de Redux. Es decir, Persistor necesita saber qué es lo que va a almacenar, obviamente con nuestro store. Entonces a PersisGate nosotros le tenemos que pasar el Persistor y le decimos que el Persistor va a ser el Persistor que creamos. Entonces guardamos, nos vamos nuevamente a nuestro proyecto y vamos a ver que sigue sin aparecer. Vamos a debuguear qué es lo que está pasando. Nos vamos a ir a nuestro counter slice y vamos a hacer un console log de nuestro counter. Vamos a decir aquí .log y le decimos que nos imprima el counter. Entonces nos vamos aquí y nos dice, ok, aquí está mal, esto es console log. Muy bien, y nos dice que es un define. Vamos a irnos a aplicación y vamos a ir a nuestro PersureSuite y vamos a ver cómo se ha agregado un nuevo objeto llamado counterState. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué no puedo acceder directamente a mi counter? Bueno, como vimos, nosotros ya creamos una nueva configuración llamada root reducer que le agrega otro nivel a nuestro counter reducer. Es decir, ya no podemos acceder directamente a counter porque implícitamente nosotros creamos un nivel más de objeto cuando utilizamos el Combine Reducers y creamos nuestro root reducer. Entonces ahora nuestro estado está dentro de otro objeto llamado counterState. Entonces vamos a modificar nuestro estado de tal manera que nos regrese el estado correcto. Vamos a copiar el nombre que le asignamos, nos vamos a ir al console log que tenemos y después de state le vamos a agregar esto, le vamos a decir counterState igual a counter. Entonces nos vamos y vamos a ver en el console log que ya tenemos el valor que definimos. Ya está funcionando como debería. Entonces ahora lo vamos a regresar. Y vamos a ver cómo ya se nos pinta el número 0. Pero vamos a intentar utilizar el aumentar y vemos que ya funciona porque lo hace directamente sobre el estado. Es decir, en nuestra configuración lo único que cambió fue el selector porque se le agregó una nueva capa o un nuevo nivel, por así decirlo, cuando hicimos el Combine Reducers. Pero nuestro state funciona adecuadamente porque desde aquí no se modifica. Es decir, se conserva con la propiedad counter porque es algo de manera local, por así decirlo. Entonces yo voy a actualizar y si se dan cuenta estoy recargando y me estoy quedando con el valor actual. Entonces yo le digo a 12, recargo mi página y si nos damos cuenta ya se está almacenando de manera local. Entonces nos vamos a aplicación, nos vamos a nuestro objeto que si recuerden nosotros le llamamos root. Entonces aquí te dice persist seguido de la clave que es root. Y vemos el objeto que tenemos que es un counterState seguido de nuestro counter que va en 12. Cuando nosotros lo aumentamos vemos como aquí cambia 13, cambia 14. Y cuando nosotros actualizamos vemos que se sigue conservando el valor. Entonces esto muy fácilmente, les voy a dar el ejemplo, puede ser llamado, por ejemplo, token. Y yo voy a decir que token va a ser igual a no hay token. Ese va a ser su valor por default. Entonces yo cambio mis valores tanto del set counter como de mi selector. Y cuando yo haga clic le voy a decir que ahora token va a valer 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es un ejemplo claro de cómo funcionará un inicio de sesión. Este botón de aumentar va a ser mi botón de login. Entonces, cuando yo le dé
Este botón va a ir al servidor, se va a conectar a través del email y password que hayamos introducido, nos va a regresar un token y nosotros a través de la función de dispatch podemos setear el token de nuestra aplicación, es decir, el inicio de sesión va a quedar almacenado. Entonces, cada vez que actualicemos, vamos a ver cómo seguimos teniendo nuestro token. Entonces, cada vez que nosotros hagamos una llamada al servidor, podemos ir por ese token que está almacenado y de esa manera manejar un inicio de sesión seguro en nuestra aplicación. Entonces, de esta manera ya vemos cómo podemos utilizarlo en un proyecto real, almacenando un token, por ejemplo, o digamos que yo estoy manejando un tema y le digo que el valor por default va a ser light, y cuando yo quiera cambiar ese valor, le voy a decir que sea, por ejemplo, dark. Entonces, de esta manera, cuando yo le dé clic, mi aplicación debería de tornarse oscura porque ya estoy definiendo que el valor del tema va a ser dark. Entonces, hay infinidad de situaciones en las que podemos utilizar Redux. Como vimos, no es tan complicado. Una vez que ya hiciste la configuración, ya es simplemente importar tu dispatch para utilizar las funciones de actualización de estado y también importar el selector para obtener el valor actual de tu estado. Entonces, ya la complejidad es mucho menor, es mucho más sencillo cómo funciona Redux Toolkit, y honestamente yo lo utilizo en cualquier proyecto nuevo en el que estoy trabajando por la simplicidad y la forma en la que funciona. Bastante poderosa la forma en la que funciona Redux Toolkit, pero al mismo tiempo también muy sencillo de implementar y de entender cómo funciona. Entonces, si tienes alguna duda, puedes dejarlo en los comentarios que sin problemas te la puedo resolver.